Juan 1 del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Fue el día en que Jesús fue a bautizarse. ¿Qué es el bautizo? En lo particular, a mí me ha tocado 3 veces bautizarme, 3. Por la Iglesia Católica, que lo hacen nuestros papás porque nos aman. Y de chicos, bueno, a Jesús nada más lo presentaron, pero en la Iglesia Católica se tiene la costumbre de que los papás nos llevan al bautismo para que estemos libres de pecado. Es una decisión que hacen nuestros papás por nosotros. Se agradece, porque nos aman. La segunda ocasión fue en la Iglesia Metodista. En la Iglesia Metodista a mí me bautizaron, pero a los 12 años, como se acostumbraba. Los judíos presentan o cumplen mayoría de edad, lo que llaman bar mitzvah, y hacen una fiesta. Y bueno, en la Iglesia Metodista acostumbran y lo hacen por aspersión. ¿Qué es aspersión? Similar al bautismo en la Iglesia Católica. Toman agua y nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nada más con lo que alcanza a tocar el pastor o el cura, y lo hacen con la mano. Pero más adelante, después, pues yo recibo una enseñanza y comprendo que esta es una decisión personal. Una decisión que tenemos que decidir, el aceptar lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Jesucristo en estos días celebran que Él vino, murió, para que nosotros podamos ser libres de pecado. Y agradecemos, ahorita Jesús resucitó, ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Él inicia su ministerio, cuando Él lo inicia, que es aproximadamente a los 30 años, yéndose a bautizar. ¿Jesús tenía pecado? No. Pero cuando Juan el Bautista cuestiona a Jesús y le dice: bueno, ¿tú por qué vienes a mí? Si yo soy el que tú deberías bautizarme a mí. Le pide Juan el Bautista a Jesús. Y dice: no, deja que sea así para que se cumpla toda justicia. Y una de las primeras cosas que vimos para los que se van a bautizar es que es justo bautizarse. Pero es una decisión que se toma porque nosotros estamos aceptando que Jesucristo murió por mis pecados. Todos pecamos. No hay uno solo que pueda decir que no peca. Dice la palabra de Dios que el que diga que no peca está diciendo que Dios es mentiroso, porque todos pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho. Todos. Nuestra condición o ese conocimiento en nosotros que se llama conciencia de lo bueno y de lo malo nos lleva en ocasiones a pecar. Entonces Jesucristo toma esa decisión. Fíjense, Jesús principia su ministerio tomando esa decisión, bautizándose. Juan el Bautista lo bautiza. Juan, como profeta, él tenía ese mandato, bautizar para arrepentimiento. A Juan lo reconocían como un profeta, toda la gente. Y venían muchísimos al bautismo, pero Juan se daba cuenta quiénes iban nada más por cumplir un requisito. Y entonces la palabra de Dios dice que los detenía y les decía: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y estoy hablando que iban soldados, iban publicanos, iban fariseos,
o sacerdotes de este tiempo, pero Jesús les encargó que para que podamos dar ese paso tenemos que estar conscientes que debemos reconocer que somos pecadores. ¿El bautismo es importante? Sí. Si alguien no se bautiza, ¿pierde la salvación? No, porque es necesario nada más creer. Porque hubo una persona que vamos a ver en estos días que falleció a un lado de él en la cruz, era un ladrón, y él nada más reconoció su pecado, reconoció su condición de que debía morir, que merecía morir, y el Señor le hizo una promesa: estarás conmigo en el paraíso. Creer es lo importante. Pero así como hay muchísimas cosas que son importantes, no sé si te ha tocado a ti cuando tu mamá va a salir deprisa y te deja un encargo, ¿no? Sale deprisa, deja los frijoles ahí y te dice: ve, compra epazote, así me lo recargaba mi mamá, y se lo pones a los frijoles en X momento. Ay de ti si te equivocas. Yo sí me llegué a equivocar y me equivocaba entre epazote, perejil, cilantro. Y bueno, ya entonces digo cómo me iba, pero porque mi mamá era del estilo antiguo que ya sabes cómo te corrige el que no entiendas. Hay encargos que te deja gente que se va a ausentar, encargos que son importantes para ellos. Jesús, cuando resucita, está un tiempo con sus discípulos. Él, antes de retirarse, da un encargo, un encargo, y le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No recalca y fuere bautizado, pero sí Jesús encarga el bautismo. ¿Qué es un bautismo? Aquí en este caso están preparando el bautisterio y lo único que hacen es sumergir a la persona en agua y sale. Dice ser juntamente con él sepultado. Yo por eso, cuando me explican a mí esto, pues me bautizo por tercera ocasión y ya por una decisión personal. No de bebé, yo nada más sé que me bautizaron porque me lo platican, pero es una decisión, les digo, que toman nuestros padres y amamos a nuestros padres. Todo lo que hacen nuestros padres, y más cuando estamos chiquitos, lo hacen por nuestro bien, ¿sí o no? Pero no fue una decisión mía, porque más adelante pues yo empecé vida de pecado, que el cigarro, que fumar, que las malas palabras, etcétera, etcétera. Lo que nos pasa a todos en la juventud, en la adolescencia o más grandes, ¿sí? Llego al bautismo de los 13 años, que esto es por costumbre en la iglesia metodista. Yo crecí con educación tanto de metodismo como de catolicismo. Catolicismo por parte de mi abuela, metodismo por parte de mi madre. Y ahí también toma la decisión, pero la toma mi mamá. Ya saben cómo son las mamás, a todos mis hermanos, y toma y va y se bautiza, porque yo digo yo. Y esa decisión fue porque pues, mi mamá mandaba, ¿sí? Después entiendo que esto es un paso de fe, de agradecimiento por lo que Jesucristo vino a hacer, por lo que vamos a celebrar. Que Jesucristo vino, murió por nosotros y según les enseñamos a mis hermanos que van a dar el paso, dice que somos juntamente con Él sepultados. Había personas que aunque conocían de la palabra, no la entendían. Hay el caso de un etíope. Esta persona está en un carro, está estudiando la palabra y entonces el Señor o el Espíritu Santo manda a Felipe y dice: acércate a ese carro. Y está esa persona leyendo. Cuando se acerca, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Pues no, o sea, si no hay quien me explique, pues no. Entonces se sube Felipe al carro y le empieza a enseñar desde lo que estaba leyendo y le empieza a explicar cuál es el propósito de Dios. Llega el momento en que cuando ya comprende la escritura, el etíope dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice: no, nada lo impide. ¿Crees? Sí, creo de todo corazón que Él es Jesucristo y bueno, todo lo que Él confesó. Y entonces descendieron del carro, lo bautizó. Hay veces que aunque tenemos conocimiento de la palabra, no lo hemos hecho porque no nos han explicado. El bautismo es un paso de obediencia. ¿Sí? El bautismo es un paso de obediencia
en donde yo reconozco que juntamente con Jesús soy sepultado y que le agradezco por lo que Él hizo. Yo no tengo que pagar por todas las faltas. Por pecado todos deberíamos de perdernos. Pero lo que hizo Jesucristo por nosotros es que Él vino a morir por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él cargó todo el pecado de todos nosotros, de todos los que se han de arrepentir, para que por medio de ese sacrificio nosotros seamos salvos. No importa la religión, no importa tu condición, no importa tu nacionalidad. Si tú aceptas que Jesucristo es el Señor y es el que salva tu vida y perdona tus pecados, tenemos salvación. Jesús jamás dejó su judaísmo. Jesús hasta el último día tomó la Pascua, como la costumbre en los judíos, y Él seguía sus costumbres de religión. Pero independiente de eso, Él obedecía a la palabra. Por eso cuando lo cuestionan y le dicen, toda la ley anterior la vas a abrogar, yo no vine a abrogar la ley, yo le vine a dar el verdadero significado. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se bautiza? Según lo que dice la palabra de Dios, cuando uno de nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, en Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. El arrepentimiento trae el que Dios perdona, se cumple su sacrificio y borra, se olvida de tus pecados. Punto número 1. ¿Qué más pasa cuando nos arrepentimos? Según lo que dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Lucas 5:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjate la importancia de arrepentirnos, porque Juan, el Bautista, cuando empieza a bautizar, su punto central era arrepentimiento. Arrepentimiento. Iban toda clase de personas. Si tú te pones a leer en los evangelios, soldados publicanos, fariseos, y bajaban a las aguas muchos, pero también se fijaban los que no iban con arrepentimiento, porque decían, nuestro padre es Abraham, no tenemos necesidad. Y ellos decían que por la creencia que tenían no lo necesitaba. Entonces Juan el Bautista los detenía y les decía, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Para que te puedas bautizar necesitas estar arrepentido. Que después de bautizarme voy a ser todo un santo, no, hermano. Simple y sencillamente es un agradecimiento por lo que Jesucristo hizo hace poquito más de 2000 años. Estar aceptando el sacrificio de Jesucristo, eso es lo que estamos haciendo y vamos aprendiendo este camino que no es sencillo. Porque hay una multitud de gente que nos mira. Yo recuerdo que inmediatamente después que me bauticé, cuando tomé la decisión, que fue la tercera y que fue propia, me cuestionaban, ¿no que eres cristiano? ¿Por qué sigues diciendo malas palabras? Se me salió. Y ya no faltaba mi mamá que decía, de lo que está llena tu interior, de eso habla tu boca. Sí. Y uno está aprendiendo, y está aprendiendo, y está aprendiendo. Y va en este camino avanzando, 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 y no es un camino sencillo, pero acepté el sacrificio de Cristo. Reconozco lo que Jesucristo hizo por mí, y por obediencia, así como Jesús que se bautizó y no tenía de qué arrepentirse, pero lo hizo porque era justo a sus 30 años y empieza su ministerio. Así también dice Jesús antes de que Él subiera al cielo entre las nubes, hagan discípulos, que se bauticen, que crean. Que crean. Jesús es lo que pide. En estos tiempos que creemos que son los finales, muchos dicen que ya Jesús ya se tardó en regresar. Están pasando muchas cosas en Israel, cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero no es que se tarde Dios, es que Dios dice la palabra, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque en la lectura que hicimos en un inicio, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere que tú, que yo,
que todos nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Yo después de un tiempo entendí que no era cuestión del catolicismo de mi abuela, del metodismo de mi madre, o cuando nosotros empezamos a asistir a esta congregación cuando se fundó allá en la Agrícola Oriental, sino era una cuestión personal, en que yo recibiera a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esa es la importancia. Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando, a él llegaron una vez y le cuestionaron. En Juan 1 del 19 al 28, fueron escribas, fueron fariseos y le preguntaron, ¿tú quién eres? Sí, porque ya a Juan ya lo consideraban un profeta. No sabían si era profeta, no sabían si era Elías o no sabían si era el propio Cristo. No lo sabían. Y lo cuestionan aquí y le dice, ¿tú quién eres? De inmediato Juan, antes de que le cuestionasen, dice, yo no soy el Cristo. Es lo primero que declara Juan. Le preguntan entonces ellos, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy. Luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? No. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Porque en Isaías 43, en Malaquías 3:1, en Malaquías 4 del 5 al 6 dicen quién es Juan el Bautista. Ahora, ¿Juan el Bautista era profeta? ¿Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías? Obviamente él no era el Cristo. Pero Juan el Bautista sabía que atrás de él venía uno mayor, no era tiempo de exaltación. Él no iba a decir, yo soy el profeta, yo soy Elías, yo tengo el espíritu de Elías, porque la gente de por sí ya lo estaba viendo así, tanto que cuando lo fueron a cuestionar, pues decía, bueno, si no eres el profeta, si no eres el Cristo, y si no eres Elías, ¿por qué bautizas? Fíjate lo que dicen los judíos, los escribas y fariseos. Ellos saben que es importante el bautismo. Y lo están esperando. Tengo jefe judío. Está esperando ese momento en que él pueda ser bautizado. Nosotros, como que nos llaman gentiles, o los que no somos judíos, tenemos ese privilegio. Porque solo el Mesías puede bautizar, o puede dar la instrucción de bautizar. Y el Mesías y Jesucristo dice, solo cree. Solo cree. Arrepiéntete, bautízate, listo. Yo me olvido de todo tu pasado, de todo lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Él ya pagó en la cruz. Pero sí es importante que el Señor reconozca. Cuando Jesús habla de Juan, en Lucas 7, del 24 al 33, dice Jesús, más que profeta es Juan. Es el mensajero que va adelante. Él está preparando el camino. Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Fíjate, que el propio Señor Jesucristo reconozca. Juan no se quiso enaltecer, el Señor. Porque cuando tú estás en este camino te das cuenta que el único que puede decir, mi hija, mi hijo, yo lo escogí, yo lo salvé. ¿Sí? Nosotros nos queda nada más humillarnos. ¿Sí? Y Él se va a encargar de todo lo demás. Qué importante es cuando Jesús reconoce quién es Juan el Bautista. Ahora, ¿qué milagros hizo Juan el Bautista? Díganme un milagro. ¿Levantó muertos? ¿Qué señal? ¿Hizo descender fuego del cielo? Entonces, mayor que Elías o mayor que Eliseo a vista humana, por los prodigios que hicieron, no. Lo que lo hace mayor es que Él vino a hablar de arrepentimiento. Y Jesús inmediato, cuando habla de Juan el Bautista, Jesús mismo empieza a hablar de arrepentimiento. Eso es lo que es el bautismo. Estoy arrepentido. Mi vida pasada, olvídate de ella, Señor, la que sea. No importa. Yo no voy a hablar de un pecado en particular. El pecado que sea, está borrado. Una vez que tú aceptaste a Jesucristo, aceptaste su sacrificio, está borrado, está olvidado. Así dice la palabra de Dios, que hay un libro en donde están escritas todas las obras, pero una vez que tú llegas al arrepentimiento, todo se borra. Todo. Él no se acuerda de nada. Y entonces empezamos una lucha de ver cómo actúo, cómo me desenvuelvo. Y tengo que aprender más
para saber cómo le hago, porque no es sencillo. Todos tenemos en nuestra condición humana las ganas de pecar, todos. No es sencillo para el que toma dejar de tomar, para el que tiene un vicio dejar de drogarse, para el adúltero dejar de adulterar, o el fornicario es que no está casado dejar. No es sencillo, porque la carne exige muchísimas cosas. Si Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Estaba en una lucha. Estamos en un camino en donde quiero que podamos llegar a decir, he peleado la buena batalla. Y es eso. Este camino, no, y les repito, no importa de qué creencia, ¿sí?, o de qué religión vengamos, sino es un camino en donde Dios se está fijando en cada uno de nosotros y viendo qué tanto le entregamos a Él nuestra voluntad para que nos ayude. Porque al fin y al cabo las decisiones que tomamos, todas las decisiones que tomamos son nuestras. El propio bautismo, ¿sí?, que aquí hay 4 personas, y si alguien más lo quiere hacer, adelante, no se le impide, pueden pasar. Es una decisión personal. Una decisión personal. ¿Te va a hacer algo extraordinario ya después de que salgas de ahí? No. Simple y sencillamente estamos nosotros viendo que tú aceptaste que Jesucristo murió por ti. Puede haber algo extraordinario, sí, puede haber bautismo en el Espíritu Santo, lenguas, milagros, sanidades, fe ya está ahí. Lo importante es que antes de que se bautizaran los que se van a bautizar, ya creyeron, ya se arrepintieron, ya aceptaron lo que Jesucristo hizo por ellos. Y nosotros nada más venimos a dar fe. Venimos a dar fe. Eso no los hace miembros de un lugar, de otro. Eso los hace que Dios haga fiesta en el cielo. Es de las pocas cosas que veo que al Señor se alegra. Y dice que en el cielo se gozan. Cada vez que una persona se arrepiente, en el cielo se gozan ángeles. Aquí nos alegramos, pero allá no hay comparativo. Allá se está alegrando Dios por lo que van a hacer. Le voy a pedir a mis hermanos que se van a bautizar, que vayan pasando a prepararse, ¿sí?, para bajar al agua. Pasen a la parte de atrás, váyanse preparando. Eso es muy bonito lo que va a pasar. Pero nosotros nada más lo que estamos dando fe es que ellos dicen, Señor, yo acepté tu sacrificio, tú moriste por mí, me arrepiento de mis malas obras, de mi mal caminar, de mi mal hablar, ayúdame a poder seguir adelante en este camino. Y conforme el Señor los vaya fortaleciendo, entonces ellos van a seguir avanzando y avanzando en la fe. Gózate por lo que va a ser tu familiar, gózate por lo que va a ser tu hermano, porque esto es una sola vez. Yo lo hice en 3 ocasiones, pero una sola vez lo hice por decisión propia. Es una sola vez cuando tú decides, Señor, reconozco lo que hiciste, gracias, y me arrepiento de mi maldad.